Anteriormente exploramos los inicios de Benito Mussolini, su metamorfosis ideológica desde la militancia en la izquierda radical hasta la exaltación del nacionalismo y la creación del fascismo, un movimiento revolucionario que amenazaba de forma directa a la frágil democracia parlamentaria italiana, con los violentos camisas negras como punta de lanza. Y fue entonces cuando, ya fuera por temor, por simpatía o por simple cálculo político, el rey Víctor Manuel III se negó a ordenar al ejército frenar la marcha sobre Roma, abriendo así las puertas del poder a Mussolini. Apenas 15 días después de ser nombrado primer ministro, el duce comenzó a moldear el gobierno y las instituciones a su antojo, allanando el camino hacia una dictadura que arrastraría a Italia hasta la mayor de las ruinas. El punto de inflexión llegó en 1924, con el asesinato de Giacomo Matteotti, diputado socialista que había denunciado públicamente las irregularidades electorales y el carácter violento y fraudulento del fascismo. Su secuestro y muerte sacudieron a toda la nación. Italia entera lloró su pérdida. Pero pocos se atrevieron a levantar la voz contra el régimen que ya se consolidaba en las sombras. Su cuerpo no apareció hasta semanas más tarde, enterrado en un bosque a las afueras de Roma, generando una mezcla de indignación y miedo. El crimen sacudió al país entero, la prensa extranjera lo condenó, el parlamento entró en crisis. La evidencia apuntaba directamente al entorno de Mussolini. El jefe de policía, Emilio de Bono, uno de los principales colaboradores del duce, había ordenado liberar a uno de los implicados en el secuestro mediante un telegrama firmado para el ministro, es decir, Mussolini. Aunque nunca se pudo probar su implicación directa, la responsabilidad política era innegable. Matteotti había sido silenciado por atreverse a decir la verdad, y el mensaje que dejaba el régimen era claro: quien se atreviera a desafiar al fascismo pagaría las consecuencias. El asesinato de Matteotti provocó una fuerte reacción entre los partidos de oposición. Los diputados abandonaron el Parlamento en señal de protesta, en lo que se conoció como la secesión del Aventino. Su idea era simple. Al vaciar la Cámara esperaban que el rey interviniera, destituyera a Mussolini y restaurara el orden democrático. Pero la protesta carecía de un plan político claro. No hubo movilizaciones masivas, ni presión real sobre las instituciones, y lo más importante, el rey Víctor Manuel III se negó a actuar. Aunque recibió presiones para remover a Mussolini del cargo de primer ministro, respondió que la Constitución no le permitía hacerlo mientras el duce contara con una mayoría parlamentaria. Ante las súplicas de los opositores, su respuesta fue tajante. Soy sordo y ciego. Mis ojos y mis oídos son la Cámara y el Senado. Con esa frase cerró la puerta a cualquier intervención real. Sin apoyo popular ni respaldo del rey, la protesta se apagó, y Mussolini, lejos de debilitarse, se fortaleció aún más. Cuando dos elementos entran en conflicto y son irreductibles, la única solución está en la fuerza. Nunca ha habido otra solución en la historia y nunca la habrá. Si una centésima parte de la energía que dedico a contener la violencia la dedicara a desencadenarla, verían entonces todo lo que quería decir, lo he dicho. Les toca a ustedes. Adelante. Silencio. A principios de 1925, Mussolini pronunció un discurso decisivo ante la Cámara, en el que asumió toda la responsabilidad histórica, política y moral del asesinato de Matteotti. Para muchos historiadores, este discurso marca el inicio formal de la dictadura fascista. Declaro aquí, a esta asamblea y al pueblo italiano,
que asumo, solo yo, la responsabilidad política, moral, histórica, de todo lo sucedido. Si las palabras más o menos son suficientes para colgar a un hombre, traigan el poste y la cuerda. Si el fascismo no ha sido más que aceite de ricino y porra en vez de una pasión arrogante de la mejor juventud italiana. Es mía la culpa. Si el fascismo ha sido una asociación criminal, si las violencias han sido resultado de un determinado clima histórico, político y moral, denme a mí la responsabilidad de esto, porque este clima histórico, político y moral lo he creado yo con una gran propaganda desde sus inicios hasta hoy. Desde entonces, el régimen se blindó rápidamente. Empezó a intervenir en todos los aspectos de la vida social. En abril de 1925 se aprobó una ley laboral que mejoraba la higiene en el trabajo y protegía a mujeres y menores. En mayo se creó la Opera Nazionale dopo Lavoro, la OND, una organización estatal dedicada al ocio y tiempo libre de los trabajadores. Deportes, teatro, música, todo bajo control del Estado. En junio de ese mismo año, Mussolini lanzó la Batalla del Grano, una campaña para que Italia produjera su propio trigo y no dependiera del extranjero. Funcionó durante un tiempo, gracias a la recuperación de tierras y la creación de pueblos agrícolas como Carbonia o Litora. En el cuarto congreso del PNF, Mussolini pidió oficialmente el fin de la violencia de las escuadras, ahora que ya no era necesaria. Era, en parte, una manera de transformar el fascismo de un movimiento revolucionario en un estado autoritario institucionalizado. Ya no necesitaba la calle, ahora tenía el ejército, la policía, las leyes y los tribunales bajo su mando. La violencia debe acabar. ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Es ¡Hostia, broma! Benito, se me ha parado el corazón! Monstruos. He creado monstruos. No bromeaba. Adoro la violencia, lo sabéis, está en mí. Pero ahora estamos en el Parlamento. El Fasces, símbolo del fascismo, fue declarado emblema oficial de Italia. El 4 de noviembre de 1925, el diputado socialista Tito Saniboni intentó asesinar a Mussolini desde una habitación de hotel frente al Palacio Chigi, pero fue detenido antes de disparar. A partir de 1926, el control total se volvió ley. Se exigió que todas las asociaciones se registraran ante el Estado, se destituyó a los funcionarios que no juraran lealtad, y Mussolini concentró más poder. Ahora era oficialmente jefe de gobierno, primer ministro y secretario de Estado. Podía legislar sin el Parlamento. Se prohibieron las huelgas, se unificaron los sindicatos y se fundó el Ministerio de las Corporaciones. La irlandesa Violet Gibson le disparó tras un acto en el Campidoglio, hiriéndole levemente en la nariz. Mussolini ironizó: Las balas pasan, pero Mussolini permanece. El 11 de septiembre de 1926, Gino Luchetti, un joven anarquista, lanzó una bomba contra el automóvil del Duce, hiriendo a 8 personas. Y el 31 de octubre, en Bolonia, una bala rozó el pie de Mussolini mientras saludaba en un coche descapotable. El supuesto autor, Anteo Zamboni, un joven anarquista de 15 años, fue linchado por los camisas negras. Años después surgieron versiones que apuntaban a un posible montaje interno, impulsado por sectores del propio fascismo para frenar la moderación del régimen que proponía Mussolini. El último atentado contra Mussolini sirvió como excusa perfecta para endurecer aún más el régimen. Se aprobaron las llamadas leyes fascistísimas, que acabaron con los últimos restos de democracia en Italia. Se disolvieron todos los partidos opositores, se cerraron los periódicos críticos, se instauró la censura total y se creó la Obra, una policía secreta al estilo soviético. También se estableció la pena de muerte para quienes atentaran contra el Estado, y se fundó un tribunal especial para perseguir a la disidencia. Uno de los primeros en caer fue Antonio Gramsci, fundador del Partido Comunista Italiano. El régimen también puso el foco en los jóvenes, creando la Opera Nazionale Balilla, el ONB, una organización para formar a niños y adolescentes entre 8 y 18 años en valores fascistas, educación física, disciplina militar y amor por la patria. Al año siguiente, todas las organizaciones juveniles fueron disueltas, salvo la Juventud Católica Italiana, que también sería absorbida por el régimen años después. Se fijaron los tipos de cambio entre la lira italiana y la libra esterlina en un valor artificial, 90 liras por libra, lo que generó problemas económicos internos. Mussolini firmó con Yugoslavia el Tratado de Neptuno, que resolvía antiguas disputas fronterizas, y unos meses más tarde nombró a Cesare Mori como prefecto de Palermo con poderes extraordinarios para erradicar la mafia en Sicilia. Mori, conocido como el prefecto de hierro,
tenía la autoridad para actuar sin restricciones legales, incluso si eso implicaba cambiar las leyes existentes para cumplir su misión. Mori empleó tácticas severas para desmantelar la red mafiosa. Organizó un cuerpo de policías, carabineros y milicianos que recorrían pueblos arrestando a sospechosos. Para forzar rendiciones tomaba como rehenes a familiares de los mafiosos, confiscaban propiedades y sacrificaban públicamente el ganado. Las confesiones se obtenían en ocasiones mediante palizas y torturas. Una de las operaciones más destacadas fue el asedio al pueblo de Ganji en 1926. Considerado un bastión mafioso, Mori sitió la localidad durante 4 meses, realizando cientos de arrestos y confiscaciones. La campaña de Mori resultó en más de 11.000 arrestos. Sin embargo, las investigaciones comenzaron a revelar vínculos entre la mafia y altos funcionarios del régimen fascista en Sicilia. Para evitar un escándalo, Mussolini retiró a Mori de su cargo y lo nombró senador, proclamando públicamente que la mafia había sido erradicada. Aunque la campaña debilitó temporalmente a la mafia, no logró su eliminación definitiva. Muchos mafiosos emigraron a Estados Unidos o se mantuvieron en silencio hasta el colapso del régimen fascista. Tras la invasión aliada de Sicilia en 1943, la mafia resurgió, aprovechando la necesidad de las autoridades de ocupar cargos locales con personas influyentes, incluidos antiguos mafiosos. El 15 de enero de 1927, Winston Churchill visitó Roma y se reunió con Mussolini, reflejando el reconocimiento internacional que todavía conservaba. Paralelamente, el régimen lanzó una campaña para aumentar la natalidad. Se impusieron impuestos a los hombres solteros y se premiaron económicamente los matrimonios y las familias numerosas. Ese año también se crearon los grupos universitarios fascistas y el Comité Olímpico Nacional Italiano, que debía convertir a Italia en una potencia deportiva, al servicio de la propaganda. En el Gran Consejo Fascista se aprobó la Carta del Trabajo, que establecía el modelo económico corporativo. Ni capitalismo puro ni socialismo, sino un sistema en el que las empresas y trabajadores debían colaborar, bajo el control del Estado. En 1928, Mussolini reformó el sistema electoral. El número de diputados se redujo a 400 y ya no se elegían por regiones ni partidos. Todos eran propuestos directamente por el Gran Consejo del Fascismo. El pueblo solo podía aprobar o rechazar la lista única en un referéndum. Se acababa así cualquier forma de pluralismo político. A principios del año siguiente, el régimen firmó los pactos de Letrán con el Vaticano, resolviendo la llamada Cuestión Romana, tras décadas del conflicto entre la Iglesia y el Estado italiano. El Vaticano fue reconocido como Estado independiente, y el catolicismo como la religión oficial. Mussolini, que se había presentado como heredero de la Roma pagana, ahora también se convertía en protector de la Roma cristiana. En marzo se celebraron elecciones plebiscitarias. La lista única del régimen fue aprobada por más del 98% de los votantes, con una participación del 90%. A finales de año, Mussolini trasladó su sede del Palacio Chigi al Palacio Venecia, desde cuyo balcón lanzaría sus discursos más famosos. Ese mismo año escribió, junto al filósofo Giovanni Gentile, la entrada sobre el fascismo en la Enciclopedia Italiana, definiendo al régimen como una doctrina totalitaria, orgullosamente autoritaria, nacionalista y contraria al liberalismo moderno. Por esa época, uno de los jóvenes protagonistas de la marcha sobre Roma, Galeazzo Ciano, ya formaba parte del núcleo duro del régimen cuando en 1930 consolidó su ascenso casándose con Eda Mussolini, la hija del dictador. Hacía tiempo que ya se había convertido en un rostro familiar dentro del círculo íntimo de Benito Mussolini. Hijo de un veterano de guerra y diplomático, Ciano se había ganado la confianza del duce desde muy temprano, gracias a su entrega al movimiento, su lealtad sin fisuras y sobre todo su ambición. Era joven, bien educado, elegante y carismático, cualidades que lo hacían especialmente útil dentro del nuevo aparato fascista que comenzaba a estructurarse tras la toma del poder. Aquella boda no fue solo un gesto familiar, fue también un movimiento político. Ciano unía su destino al del duce de forma oficial, y con ello pasaba a formar parte de la aristocracia del régimen, con todas sus ventajas: poder, influencia, contactos y riqueza. Desde su juventud, Ciano había mostrado gusto por el lujo y los placeres caros, y ahora podía disfrutar de todo ello con absoluta libertad. La confianza de Mussolini hacia él era tal que, en 1926, años antes del matrimonio, firmó un documento secreto en el que lo designaba como su sucesor en caso de fallecimiento.
Un gesto que mostraba hasta qué punto el régimen no solo se institucionalizaba, sino que empezaba a adquirir rasgos casi dinásticos. Ya en los años 30, su suegro le confió una de las herramientas más potentes del poder, la propaganda. En septiembre de 1934, fue nombrado subsecretario de Prensa y Propaganda, y apenas 9 meses después asumió como ministro, convirtiéndose en el ministro más joven de Europa. Desde ese cargo modernizó y amplió enormemente el aparato de propaganda del fascismo. Dividió el ministerio en 4 áreas estratégicas: propaganda, turismo, cinematografía y radio. Nada escapaba al control ideológico del Estado, desde los carteles y las películas hasta las emisiones radiofónicas y los folletos turísticos. Todo debía servir para glorificar al duce y reforzar el culto al régimen. Es importante destacar que, aunque Joseph Goebbels ya había sido nombrado ministro de propaganda del Tercer Reich en 1933, fue Ciano quien introdujo innovaciones significativas en la estructura y funcionamiento del aparato propagandístico fascista. De hecho, en 1934, Goebbels visitó Roma para estudiar las instituciones culturales fascistas y se reunió con Mussolini y Ciano. Esta visita influyó en la posterior organización del Ministerio de Propaganda nazi, evidenciando una influencia mutua entre ambos regímenes en materia de propaganda. Durante la década de 1930, la relación entre el Vaticano y el régimen fascista siguió fortaleciéndose. En 1931, el Papa Pío XI otorgó a Mussolini una de las mayores distinciones del papado, la Orden de la Espuela de Oro. Fue un gesto simbólico que sellaba la alianza entre la Iglesia y el Estado fascista. Ese mismo año, Italia firmó con Francia, Alemania y Gran Bretaña el llamado Pacto de los Cuatro, una especie de acuerdo para preservar la paz en Europa, que duraría poco. En 1934, el régimen celebró nuevas elecciones bajo el formato plebiscitario. No había competencia real, solo una lista, y la gente podía votar sí o no. Participó más del 90% del electorado, y apenas un 0,15% votó en contra. Ese año también se aprobaron las leyes para proteger a las madres trabajadoras, a los niños, y se creó una institución específica para atender la maternidad y la infancia, la OMI. El sábado fascista, impuesto por el régimen de Mussolini en 1939, era una jornada de trabajo obligatorio disfrazado de voluntario que se realizaba los sábados por la tarde. Dirigida principalmente a empleados públicos, miembros del partido y juventudes fascistas, incluía actividades impuestas por el Estado, como ejercicio físico, tareas comunitarias, desfiles y formación ideológica. Aunque se presentaba como un servicio patriótico, su verdadero objetivo era controlar el tiempo libre, reforzar la obediencia al régimen y eliminar espacios de vida privada. Fue una clara expresión del totalitarismo fascista, que buscaba intervenir en todos los aspectos de la vida cotidiana. Pero Mussolini no aspiraba únicamente a controlar Italia y sus habitantes. Su ambición era mucho más grande. Soñaba con reconstruir el antiguo imperio romano, y el primer paso para ello era recuperar el dominio del Mediterráneo, al que los romanos llamaban Mare Nostrum, nuestro mar. En el exterior, Italia comenzó a mostrar sus ambiciones imperiales. Desde la década de 1920, Italia mostró interés en Albania, la cual acabó cediendo a Italia a explotar sus recursos minerales. Posteriormente se firmaron los Tratados de Tirana, estableciendo una alianza defensiva y permitiendo la presencia de oficiales italianos en el ejército y la administración albanesa. También se fundó la Sociedad para el Desarrollo Económico de Albania y el Banco Nacional de Albania, ambos controlados por intereses italianos. Estas instituciones permitieron a Italia ejercer una influencia significativa sobre la economía y la política albanesa, convirtiendo al país en una semicolonia. La culminación de esta expansión ocurrió en abril de 1939, cuando las fuerzas italianas invadieron Albania. El ejército albanés, superado en número y armamento, fue rápidamente derrotado y el rey Zog I huyó al exilio. Albania fue entonces incorporada al Imperio Italiano como un reino en unión personal con la corona italiana. Durante la ocupación, Mussolini promovió políticas de italianización, incluyendo la expansión de las fronteras albanesas para incorporar territorios como Montenegro y partes de Macedonia. En un discurso en Trípoli, Mussolini habló una vez más del Mare Nostrum, recuperando el sueño romano de dominar el Mediterráneo.
Al mismo tiempo, en África, Italia había ocupado Libia desde 1911, tras derrotar al Imperio Otomano en la Segunda Guerra Italo-Turca. Sin embargo, el control efectivo del territorio fue limitado durante años, especialmente en el interior del país, donde las tribus locales ofrecían una resistencia constante. Durante los años 20, esa resistencia se intensificó, especialmente bajo el liderazgo de Omar Mukhtar, apodado el León del Desierto, quien organizó una guerrilla eficaz contra los ocupantes italianos. En respuesta, el régimen fascista lanzó una brutal campaña de represión. Generales como Rodolfo Graziani y Pietro Badoglio dirigieron operaciones que incluyeron ejecuciones públicas, deportaciones masivas y la construcción de campos de concentración en el desierto. Decenas de miles de libios murieron por hambre, enfermedad o violencia directa. En 1931, Omar Mukhtar fue capturado y ejecutado públicamente, marcando el fin de la gran resistencia organizada en Libia. Tras sofocar la rebelión, Mussolini pasó a una segunda fase, la colonización sistemática. Se expropiaron tierras, se fundaron asentamientos agrícolas para colonos italianos y se impulsó la idea de que los árabes libios eran musulmanes italianos, una categoría que buscaba asimilarlos culturalmente sin reconocerles ciudadanía plena. Mientras reprimía violentamente a la población libia, Mussolini también buscaba presentarse como un actor respetable en la política internacional. En 1925, Italia participó en los pactos de Locarno, firmados por Francia, Alemania, Reino Unido, Bélgica y otros países europeos. Estos acuerdos pretendían garantizar la paz en Europa tras la Primera Guerra Mundial, especialmente en la zona fronteriza entre Alemania y Francia. Aunque el tratado estaba centrado en Europa occidental, la participación de Italia fue clave para que Mussolini proyectara una imagen de potencia civilizada y garante del orden, algo que contrastaba con su verdadera política en África. En ese contexto, los pactos le sirvieron como herramienta propagandística, mientras en Libia se aplicaba una estrategia colonial basada en el terror y el desplazamiento forzado. La invasión italiana de Etiopía en 1935 se desencadenó tras un incidente fronterizo en Walwal, una localidad situada en la región de Ogadén, cerca de la frontera entre Somalia italiana y Etiopía. En diciembre de 1934, tropas italianas y etíopes se enfrentaron en este puesto fronterizo, resultando en bajas para ambos bandos. Aunque la disputa territorial llevaba tiempo, Italia utilizó este enfrentamiento como pretexto para justificar una agresión militar planificada con antelación. Mussolini presentó la invasión como una respuesta defensiva, una oportunidad de vengar la derrota sufrida por Italia en 1896, en la batalla de Adowa, aunque en realidad formaba parte de su estrategia expansionista para restaurar el prestigio imperial de Italia. Cuando Italia invadió Etiopía, la Sociedad de Naciones impuso sanciones económicas. 52 países votaron a favor, pero pocos las aplicaron con seriedad. Este conflicto no solo quebrantó los tratados internacionales, sino que también expuso la ineficacia de la Sociedad de Naciones, que, a pesar de imponer sanciones económicas a Italia, no logró detener la agresión. Mientras tanto, Mussolini seguía negociando con Francia y otros países europeos para consolidar sus intereses coloniales. Alemania, por el contrario, ofreció su apoyo a Mussolini, marcando un punto de inflexión en la política europea que contribuiría al estallido de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de sus diferencias con Hitler, especialmente por Austria, a la que Mussolini no quería ver absorbida por Alemania, el duque empezó a acercarse al régimen nazi. Lo más oscuro de esta guerra fue lo que vino después: bombardeos sobre hospitales, uso de armas químicas, masacres contra la población civil. Aunque el régimen negó todo públicamente, con el tiempo se confirmaría que Mussolini autorizó personalmente el uso de gas mostaza y bacterias, desobedeciendo los convenios internacionales. Las tropas italianas atacaron a comunidades enteras, se destruyeron campos médicos, se ejecutaron líderes locales y se usaron divisiones musulmanas para atacar a la mayoría cristiana de Etiopía, generando una guerra de odio. Las persecuciones continuaron incluso después de la victoria, hasta bien entrado 1940. El 3 de octubre de 1935 comenzaron las operaciones militares. Mussolini dirigía desde Roma, enviando órdenes casi diarias a sus generales. 7 meses después, Italia declaraba la victoria. El 7 de mayo de 1936, el rey Víctor Manuel III premió a Mussolini con la Gran Cruz de la Orden Militar de Saboya, y 2 días más tarde, el duque proclamó la creación del Imperio Italiano.
Desde ese momento el calendario oficial del régimen empezaría a contar desde el año 1 del imperio. En 1937, Mussolini dio un paso más hacia la alianza con las potencias totalitarias, firmando el pacto anti-Cominter con la Alemania nazi y el Japón imperial. Oficialmente el acuerdo era una alianza contra la Internacional Comunista y su supuesta amenaza global, pero en realidad era mucho más. Un guiño claro de Mussolini a Hitler, una declaración de enemistad hacia la Unión Soviética y un paso decisivo hacia el eje Roma-Berlín-Tokio. Con este pacto, Italia se alineaba con las fuerzas que pronto arrastrarían al mundo a la guerra. Ya no era solo diplomacia, era la geometría del conflicto que se avecinaba. 2 años más tarde, Mussolini ocupó Albania, un país que ya controlaba como protectorado, y proclamó su anexión. Ese mismo año firmó con el Reino Unido un acuerdo para garantizar la navegación en el Mediterráneo, aunque ya estaba claro que Italia se alejaba de las democracias occidentales y se acercaba cada vez más al nazismo. La expansión no parecía tener límites. Mussolini se contemplaba a sí mismo como un líder invencible, el arquitecto de un nuevo imperio, el hombre que había doblegado a la democracia, silenciado a la oposición y llevado a Italia de vuelta a la gloria. Su figura se alzaba como la encarnación del Estado, el duce infalible, amado, temido y omnipresente. Pero el poder que había construido estaba cimentado en la violencia, la propaganda y el miedo. La caída de Mussolini sería tan brutal, humillante y definitiva como lo fue su ascenso.